Hay tres virus, digo yo, que están enfermando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay muchos más, pero yo quiero mencionar tres, nada más. Uno es el decisionismo en la evangelización. La idea es presionar a la gente para que haga una decisión. Y cuando una decisión se manifiesta de alguna manera, con lágrimas, con una mano levantada, con un pasar al frente, lo que sea, ya todo el mundo asume que esa persona ha sido convertida, ha sido salva. El problema es que no siempre es así, ya lo sabemos. Y de esa manera, tanto la membresía como el ministerio de la iglesia con el correr de los años está conformado por gente que no es del Señor, que no tiene el poder del Señor para obedecerle, para vivir en santidad, y es por eso que también se desacredita su nombre frente al mundo. Otro virus que está destruyendo las iglesias es el pragmatismo, el activismo extremo a la hora de organizarse. Es como que el valor número uno hoy para los cristianos es vivir de movimiento en movimiento. Súper ocupados, súper activos, llenos de reuniones. Y a veces eso es como una trampa mortal, porque la gente está tan ocupada en reuniones que ni siquiera predican el Evangelio, aman a sus esposas, a sus hijos, pasan tiempo con ellos, no tienen tiempo para buscar al Señor en oración. Todo se trata de actividad, buscando sensaciones, movimiento, y en el camino se pierde de vista lo más importante. Y el tercer virus que creo que está destruyendo a las iglesias hoy es la alegorización en la enseñanza. Es tomar la Biblia casi como una excusa para decir lo que uno tiene ganas de decir, en realidad. Y todo esto, lo más anecdótico es que junta mucha gente en un edificio. Atrae el interés de las personas. Pero nada de esto podrá salvarlas de sus pecados, ni santificarlas si son creyentes, y menos aún satisfacerlas, espiritualmente hablando, en una relación con Cristo. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque hay que ser honesto, gran parte de la iglesia ha dejado de confiar en la suficiencia de las Escrituras y en la suficiencia de la relación con Cristo para vivir, espiritualmente hablando, una vida cristiana que agrade a Dios. Eso es lo que pasa. Siempre hubo una guerra en contra de la suficiencia de Cristo, siempre, y de su palabra. Los incrédulos, peleando contra esta verdad, han añadido a su gloriosa obra en la cruz un montón de requisitos extras según la religión que uno profese, con la idea de que algún día quizás Dios acepte todo eso como justicia. La obra de Cristo más, en el caso de los testigos de Jehová, la predicación casa por casa, el estudio intensivo de las Escrituras, las obras. En el caso de los católicos es la obra de Cristo más los sacramentos que imparte la iglesia. Y así podemos seguir. En el caso de otras religiones, como las que había en Colosas, a la obra de Cristo se le añade todas las reglamentaciones rituales de la ley de Moisés como medio para obtener salvación en los incrédulos y santificación en la iglesia. Tremendo. Lo que pasaba en Colosas está pasando hoy en día. En Colosas el engaño que se había filtrado en la iglesia tenía un montón de aristas complejas, pero básicamente atacaba lo mismo que te dice la suficiencia de Cristo y de su palabra para salvar, para santificar y para satisfacer el alma de los pecadores. Siempre es igual. Pablo estaba preso cuando escribe esta carta en Roma por predicar a Jesucristo. El pastor de la iglesia en Colosas, que se llamaba Epafrás, fue a visitarlo a prisión.
Y allí le cuenta, le informa que la iglesia que pastoreaba estaba un poco confundida con estas cosas. Estaba empezando a dudar de la suficiencia de Cristo, ¿sí? Y de las Escrituras. Y Pablo se preocupó mucho por ellos, aunque nunca había visitado la iglesia, nunca los había visto cara a cara, los hermanos, pero él se preocupó porque es la iglesia de Cristo. Y donde exista una iglesia confundida está el llamado al resto de los cristianos a hablarles la verdad. Y así hizo Pablo, en respuesta a ese informe es que escribe esta carta. Y en esta carta, noten, capítulo 2, versículo 8 y 9, quizás resume lo que estaba pasando. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Ven? Ese era el engaño. Gente que a la obra de Cristo le añadía huecas sutilezas, tradiciones, filosofías, mandamientos, etc. Y Pablo dice, cuidado con eso, que nadie les robe el gozo de depender solamente de Jesucristo. Por eso en versículo 9 aclara lo que yo creo que es el tema de la carta. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Ese es el tema de esta carta. Todos los cristianos tenemos que entender que Cristo y su palabra son suficientes para salvar al pecador, para santificar a la iglesia y para hacerla bienaventurada espiritualmente hablando. Necesitamos volver a las bases, necesitamos de Cristo y de su palabra. Pero hoy hay ministerios, lamentablemente, que se organizan alrededor del ungido, del iluminado, del apóstol, del profeta, del predicador o de una denominación. Pero el privilegio que tenemos como iglesia, hermanos, es organizar un ministerio que sea cristocéntrico, donde Cristo sea el centro de todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que cantamos. Un ministerio donde Él sea el mensaje, donde parecernos a Él sea la meta y donde en la comunión íntima con Él seamos fortalecidos para hacerlo. Ese es el resumen de lo que vamos a leer en capítulo 1, versículo 28 y versículo 29. Cristo es nuestro mensaje, ser semejantes a Él es la meta, versículo 28, y la comunión íntima con Él es nuestro motor, versículo 29. Vamos a orar, vamos a ver a través de la forma en que Pablo ministraba cómo organizar una iglesia, básicamente, que sea cristocéntrica, ¿sí? Oramos. Señor amado, gracias por todo lo que cantamos. Pues una realidad en nuestras vidas solo por Cristo. Confiamos solamente en Él. En este lugar se lo adora a Él. Él es el centro, Señor. Te rogamos que, por favor, jamás perdamos el rumbo. Que nunca ningún ser humano o movimiento o tradición o denominación o mensaje novedoso, filosófico, humanista, lo que sea, jamás nos desvíe, Señor, de esta santa meta que tienes para con tu iglesia. Que Cristo sea glorificado en todo. Te lo pedimos en su nombre y para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, lo primero que vemos, observando la forma en que Pablo hacía su ministerio, es en versículo 28, ¿cuál debe ser el mensaje de la iglesia? Noten, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El protagonista de un ministerio así, que honra a Dios,
que fiel a la palabra es Cristo. Por eso Pablo dice, ¿a quién anunciamos? Ese pronombre hay que conectarlo con su antecedente más cercano, y según el versículo 27, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿Ven? A Él anunciamos. La iglesia tiene que vivir proclamando, publicando, es la idea, anunciando públicamente para que todo el mundo se entere quién es Jesucristo y lo que ha hecho. Pablo dice, mi equipo y yo, por eso usa el plural, Timoteo, según versículo 1, quizás lo mete a Epafras, no sé. Todos nosotros, dice, vivimos todos los días publicando, anunciando, esparciendo las buenas nuevas de Jesucristo. Porque Cristo, hermano, es la suma y por un lado también la sustancia de lo que debemos predicar nosotros. Pablo, antes de ir a Corinto, y sabiendo que en esa ciudad los hermanos, abrazando la cultura del mundo que los rodeaba, amaban filosofar y amaban escuchar palabrerías y quizás estaban más enfocados en la retórica que en la sustancia de lo que se predicaba. Él, sabiendo esto, tomó una decisión que la explica en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice. Cuando fui a vosotros, hermanos de Corinto, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Ven? ¿Por qué hizo Pablo eso? No es que Pablo no sabía hablar de otras cosas. Él dijo, yo he decidido hablar solo de esto. ¿Por qué? Porque solo por medio de Cristo es que una persona va a ser perdonada, salvada. Solo por medio de Cristo la iglesia va a ser santificada y satisfecha, espiritualmente hablando, plena, completa. Es solo por Cristo, solo por Cristo. Pero, aparte de Cristo, según el capítulo 2 de Colosenses, verso 16, los judaizantes anunciaban toda una lista larga de reglas, rituales y fiestas y días especiales y tradiciones de los hombres que debían guardar como medios para la santificación. Aparte de Cristo, los místicos que andaban ahí dando vuelta en la iglesia de Colosas anunciaban como medio de santificación también la relación con ángeles, experiencias, diríamos nosotros hoy, religiosas, con seres espirituales. Mirá, aparte de Cristo, un grupo de ascetas allí anunciaban el maltrato del cuerpo como también un medio de morir al yo y ser santificado. Y comenzaron a hablar de autoflagelación y cosas como esas, prohibiciones de cosas que Dios no prohíbe en su palabra. Bueno, todas esas cosas. Y uno dice, bueno, pero eso pasaba en Colosas, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, me gustaría decirles que en todos lados hoy se anuncia a Jesucristo, en toda iglesia, pero sabemos que no es así. Hoy, lamentablemente, hermanos, hay circulando un montón de mensajes ajenos a la palabra que se llaman evangelio, se autodenominan evangelio. El evangelio de la palabra de fe, por ejemplo, le dice a sus seguidores que Dios les llamó a materializar sus sueños utilizando el poder que tiene nuestra palabra, comillas, con tan solo declarar lo que queremos. Como que Dios es una entidad tipo genio de la lámpara que existe para que cada vez que nosotros declaramos algo, Él lo materialice. Mirá vos, Dios a la orden del pueblo, de la gente, y no la gente sujeta a Dios. El evangelio de la prosperidad, ¿qué me cuentan de eso? Que le dice a la gente que como evidencia y señal de la confirmación de que Dios está obrando en un lugar, es que las personas comienzan a progresar económicamente.
Cada vez son un poco más adineradas, más exitosas en sus negocios, más prósperas. Tremendo. Yo pregunto, en evangelios, comillas, como estos, ¿dónde está la obra de Cristo? ¿Dónde está la convicción que las personas tienen que tener de su pecado para después querer abrazar al Salvador, que murió en lugar de ellos para pagarlos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la idea de un Dios que es justo y que va a juzgar a la humanidad? Porque ha quebrantado sus leyes en todas las formas, prácticamente. ¿Dónde está eso? ¿Quién le advierte a la gente en contextos así, de engaño y error sobre estas cosas? El verdadero evangelio le dice a las personas que se arrepientan de su pecado, que confíen en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y solamente en Él, porque ahí se ha cancelado la deuda de nuestro pecado. Le dice a la gente que tome su cruz y que le siga de por vida, que le den la espalda a su pecado y empiecen a seguir a Cristo toda la vida. Eso es lo que la gente necesita escuchar, hermanos. No sé si es lo que quieren escuchar, pero es lo que necesitan oír. Pero la iglesia ha dejado de predicar en algún punto esto porque entiende que no es un mensaje popular, no es un mensaje que atrae multitudes, no es un mensaje que este mundo va a aplaudir y recompensar. Es un mensaje que muchas veces atrae persecución, burla, desprecio. No suena intelectual, no suena posmoderno, suena absolutista, medieval a los oídos contemporáneos. Pero es la verdad que tenemos que predicar, hermano. No fuimos llamados a ser famosos y exitosos, fuimos llamados a ser fieles a nuestro Salvador. Qué tremendo. Nosotros, hermanos, anunciamos el evangelio que está aquí, solo en la Escritura, que se apropia solo por la fe, que se basa solamente en Jesucristo. Él es el Salvador. Su obra fue suficiente. ¿Está bien? Y que en consecuencia le da solo a Dios toda la gloria. Toda la gloria. Él es el protagonista de un ministerio como el de Pablo. Y él debería ser el protagonista del ministerio de nuestra iglesia. Que la gente que viene por primera vez todo el tiempo escuche acerca de Cristo. Se entere quién era Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Y qué está haciendo por Él? Que Él sea el número uno, el único, digno de adorar y de anunciar en esta iglesia hasta que el Señor decida venir a buscarnos, ¿sí? Tenemos que hacer ese compromiso, hermano. Porque si ese lugar no se lo damos a Cristo, lo va a tomar una persona. Si su palabra no es la autoridad final, una persona va a agarrar esa autoridad. Con todos los daños, desvíos y blasfemia que con el tiempo esto engendra. Así que lo primero que entendemos aquí es que el protagonista del ministerio debe ser Cristo, ¿sí? En segundo lugar, aprendemos de Pablo cuál es el proceso, cómo se lleva adelante un ministerio que apunta a Cristo. Noten, versículo 28, vuelvo a leer, ¿a quién anunciamos? ¿Cómo se hace eso? Pablo responde, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Ven? No se trata solo de anunciar a Cristo una vez, sino de vivir amonestando y enseñando a las personas acerca de Él. En la iglesia nos podemos cansar de hacer un montón de cosas, pero nunca nos podemos cansar de hacer esto. Este es un trabajo para todos nosotros, que viene de los cielos, que ha sido delegado por Dios y que no tiene fin. No tiene fin. Porque el ministerio cristocéntrico se trata de exponer a las personas al poder de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno,
Ahí los dos participios responden. Por un lado, amonestando, y por el otro, enseñando a las personas. La palabra se traduce amonestar ahí. Significa poner algo en la mente. ¡Pum! En el contexto, obviamente, en el que Pablo lo está usando, significa poner un principio de la palabra poderosa de Dios en la mente de las personas. ¿Sí? La palabra como que tiene un clima ahí, una atmósfera de reto, de reprensión, un llamado a que la persona se despierte, quizás hasta se arrepienta. ¿Sí? Esa es la idea. Hay que amonestar, dice Pablo. El concepto de la amonestación para mí se ilustra en Eclesiastés 12:11. Yo lo voy a leer. Dice así la palabra. La palabra de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones. Son como aguijones. Pensá en una abeja, en una avispa, ¿no? Pica, duele, es inolvidable, ¿no? Esa es la idea, son como aguijones. Dios usa su palabra a veces para compungir nuestro corazón. La palabra de Dios no siempre tiene la función de animarnos, porque Dios no puede animarnos a seguir viviendo lejos de Él si es que estamos así, a seguir pecando si estamos en esa condición. La palabra de Dios muchas veces cumple la función de reprendernos, porque Dios aborrece el pecado y el pecado que se comete en la iglesia también. Y Dios nos reprende con su palabra. Y eso duele a veces. Eso duele. La amonestación es como una vacuna, ¿no, hermanos? Porque duele el pinchazo, pero es para sanar, digamos, ¿verdad? Es para sanar. Es un dolor que produce un beneficio tremendo, en ese caso a la salud. En cuanto a la amonestación, es un dolor fuerte en el corazón, nuestro orgullo, pero que produce crecimiento, santificación. Es preocupante cuando una persona piensa que no tiene nada que arrepentirse nunca. Es una señal de que esa persona no está viendo su vida, su corazón a la luz de la palabra de Dios y de la santidad de Dios. Quizá esa persona se está comparando con otras y justifica su pecado en los errores ajenos. Pero el problema es que la Escritura todo el tiempo nos lleva a ver a Dios. Y necesitamos ser amonestados. Tremendo. En Romanos 15:14, Pablo escribió esto. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué interesante, porque si bien la amonestación es dura para nuestro orgullo, dura para nuestra fachada que queremos mostrar, eso no significa ni implica que tenemos que ser duros al hacerlo, al practicarla, ¿sí? Porque Pablo dice que para amonestar a los demás, guarda con eso, debemos estar llenos de bondad, como leí recién, y llenos de conocimiento bíblico. Y eso es importante entenderlo, La palabra que ahí se traduce bondad habla de el deseo de hacer el bien a los demás, que siempre se traduce en formas concretas de hacerlo. Yo le deseo el bien al hermano y por eso hago algo por él. Si lo veo sufrir, lo veo en pecado, lo amonesto. Como hizo Pablo, miren hermano, durante 3 años, ¿sí? Con sus colegas pastores en Éfeso. Miren lo que dice, yo voy a leer Hechos 20:31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, miren, cuánto tiempo, ¿no? De noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La amonestación no es un llamado a ser sádicos, ni crueles con las personas. La verdadera amonestación generalmente va acompañada de lágrimas en el corazón. Uno sufre porque el hermano
está pecando y está cosechando consecuencias todo el tiempo, porque ningún creyente es feliz, pleno, viviendo en pecado. Ya lo sabemos eso, por experiencia personal. Y por verla también, por ver esta situación en la vida de otros. El hermano que está pecando necesita ser amonestado. Y debemos asegurarnos que si lo vamos a hacer es porque deseamos lo mejor para él o para ella. Con lágrimas, como lo hacía Pablo. Pablo derramaba su corazón en esta tarea ardua y cotidiana de amonestar a los creyentes. Todo el tiempo lo hacía. Él les dijo que amaba a los hermanos de Tesalónica como una nodriza ama, pero a sus propios hijos. No a los ajenos que está criando, sino a sus propios hijos. Exhortaba a los corintios como un padre. Sufría dolores de parto hasta ver maduro en Cristo Jesús a los hermanos que se reunían en las iglesias en Galacia. Lloraba, hermano, aún por los incrédulos, por los malos obreros que estaban sembrando cizaña en Filipos. Fíjate. La amonestación, insisto, no es un llamado a la soberbia, a la crueldad con las personas que fallan y pecan, no, la amonestación es un llamado a quebrantar el corazón delante de Dios y buscar en Él compasión para ayudar al hermano, ayudar y restaurar al hermano. Ahora uno dice, bueno, eso es tarea de Pablo. El texto dice claramente que él es el que está anunciando a Cristo y amonestando a las personas. Bueno, pero si damos vuelta a unas páginas nada más, Colosenses capítulo 3, verso 16, vamos a ver que la responsabilidad cae en todos nosotros, todos los creyentes, cada vez que nos reunimos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice allí, enseñándoos y exhortándoos, esa es la misma palabra que buscamos, ¿no? Exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría. Unos a otros. Es una responsabilidad mutua, recíproca. Uno no tiene que esperar a que el líder, no sé, el diácono, el pastor, se dé cuenta de los problemas de pecado que tiene todo el mundo y vaya y amoneste. No, si Dios te mostró algo en la vida de alguien, por favor, amalo con sabiduría y acércate y amonestalo en el Señor. Yo lo quiero graficar así esto, cuando la iglesia delega eso en algunas personas nada más. Si un niño intenta meter una aguja metálica en el enchufe y vos sos testigo presencial de esto, pero no lo ayudás porque decís, bueno, yo no soy la madre. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás dejando que el nene se electrocute y posiblemente muera. Bueno, esa es la misma actitud ilógica, indiferente, extraña a la Escritura, que a veces tenemos los hermanos cuando vemos que otro está pecando, que por causa de su pecado está en riesgo su vida espiritual, su matrimonio, su servicio al Señor, etc. Y decimos, no hago nada porque yo no soy el pastor de la iglesia. No, hermano. Tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios para una iglesia que quiere hacer un ministerio donde Cristo sea el centro. No nos queda otra. Otra forma, dice allí claramente, de llevar a cabo este tipo de ministerio es a través de la enseñanza. ¿Vieron? Vuelvo a capítulo 1, versículo 28. Dice claramente el texto, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y agrega, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Ven? El mensaje de Cristo implica que las personas deben ser exhortadas, pero también deben ser instruidas, enseñadas. En la amonestación quizás somos más como confrontados y corregidos, pero en la enseñanza somos instruidos, somos edificados, somos orientados. Esa es la idea. La enseñanza, dijo alguien, le predica al intelecto, la amonestación al corazón. Una tiene que ver con la instrucción y la otra tiene que ver con la
aplicación de la enseñanza. Eso pasa en una iglesia donde Cristo es el centro. Todos, unos a otros, nos preocupamos por la vida espiritual de los otros. Nos preocupa, ¿por qué? Porque la meta del ministerio, lo vamos a ver en un ratito, es ser perfectos en Cristo, es decir, que cada vez como iglesia y como individuos que la componemos nos vayamos asemejando más a Él. Entonces nos importa la vida espiritual del otro. No nos importa solo que asista a una reunión y que no falte. Nos importa que también crezca con nosotros. Y eso nos tiene que importar a todos. ¿Notaron que 3 veces en este versículo 28, Pablo repite la frase a todo hombre? ¿Notaron eso? 3 veces. El énfasis es notable. A todo hombre. Por supuesto, esto no quiere decir a todo hombre sin excepción. Todo ser humano que anda por el mundo, porque es imposible, ¿verdad?, de cumplir. Aparte sabemos que no todo el mundo va a creer y ser salvo. Eso está claro. No significa a todo hombre sin excepción, pero sí significa a todo hombre sin discriminación. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura, a todas las etnias, naciones, para gente proveniente de todo pueblo, lengua, tribu, etc. Estado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nadie está excluido a la hora de pensar en anunciar este mensaje. Nadie. El mensaje que Pablo está predicando acá no es materia reservada para una élite intelectual o algunos iluminados religiosos, como esos falsos maestros de Colosas decían. No, señor. Es un mensaje que tiene que ser publicado delante de toda criatura, dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, hoy, los expertos, tienen que mirar ahora acá, los expertos, yo pongo comillas, en igle crecimiento, ¿escuchaste eso? Los expertos en igle crecimiento, contradiciendo este principio, dicen que la clave para que una iglesia sea multitudinaria y exitosa, qué locura, ¿no?, es organizarla alrededor de grupos de interés social. Es por eso que hay un fenómeno en nuestros días, loco, antibíblico, pero existente, real, concreto, donde vemos que se organizan iglesias solo para determinada edad, iglesias para jóvenes en edad universitaria, iglesias para personas adineradas o profesionales. Nadie hace iglesias para cartoneros, ¿se dieron cuenta? ¿Notaron eso? Interesante. Todo esto es humano, es antibíblico. La Biblia dice a toda criatura. Pablo dice, yo le doy este mensaje a todo hombre. ¿No? Yo no miro la cara de la persona, yo no miro la nacionalidad de la persona, la billetera de la persona. A mí no me importa, es un ser humano, necesita escuchar de Cristo. Mirá vos, qué diferente. Yo creo que no hay nada que glorifique tanto a Dios como ver en un mismo cuerpo, en una misma iglesia local, personas totalmente diferentes entre sí, pero que alaban al mismo Señor y que le sirven de todo corazón. Eso ilustra el Evangelio. Esta amonestación y enseñanza, Pablo también es enfático en decirnos que se debe hacer con toda sabiduría, dice el texto. Eso lo dice en capítulo 1, verso 28, que estamos leyendo, y en capítulo 3, verso 16. Esa es otra indirecta de Pablo contra los falsos maestros, quienes se jactaban de enseñarle a la iglesia sabiduría más profunda que la que solamente encontraban en la palabra de Cristo que predicaba Pablo. Qué triste es cuando la iglesia empieza a pedir más cosas aparte de la Biblia. Qué triste que es eso cuando queremos que el mensaje suene más filosófico, contemporáneo, intelectualmente hablando, profundo, cuando la gente necesita escuchar la palabra de Dios
que desemboca en la persona de Cristo. Pero qué triste que es. Cuando uno cree que el consejo de Dios no alcanza para la vida y la piedad. Qué triste que es cuando la iglesia deja de lado la suficiencia de la Escritura y pide otras cosas más novedosas, más atractivas, más emocionalmente hablando poderosas, no sé, más fascinantes. Qué triste. Pero es lo que está pasando. Por eso Pablo en capítulo 2, verso 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Enfatiza este tema de la sabiduría, porque como en nuestros tiempos, allí en Colosas, había gente que menospreciaba la profundidad de las Escrituras y de la obra de Cristo. Y eso es muy triste. Cuando los matrimonios, para resolver sus problemas, comienzan a pensar que la Biblia es muy superficial en su asesoramiento. O cuando una persona está sufriendo por sus pecados recurrentes y cree que necesita la ayuda de otra persona para santificarse. Y depende de eso. Qué triste que es. Cuando la iglesia, teniendo todo el tesoro de sabiduría que viene de los cielos y que es suficiente para la vida y la piedad, busca saciar su sed en fuentes que solo dan aguas amargas, confusas, engañosas. Qué triste que es eso. Hermanos, en 1 Corintios 1:30, Pablo hizo un énfasis notable en este tema, la sabiduría que hay en Cristo y en su palabra, y que es suficiente para salvar, santificar y llevar a la gloria a los pecadores. Buenísimo. Ahí dice esto, la palabra de Dios. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ven? Cristo crucificado y resucitado es la sabiduría de Dios en vivo y en directo. Porque Él, de esa forma, ha logrado lo que ningún hombre, por erudito y brillante intelectualmente hablando que sea, ha podido conseguir. Que es poder darle a alguien vida eterna, perdón de pecados, reconciliación con Dios, esperanza post-muerte, propósito serio y santo para la vida presente, una certeza de dónde proviene. Ni todos los intelectos más brillantes que hayan existido, que existen y existirán juntos, pueden responderle estas preguntas a los hombres y suplir estas necesidades, que son las más importantes. Cristo es la sabiduría de Dios. Un Cristo crucificado, que para los griegos eso era una locura, una necedad. Para los judíos un tropiezo, porque esperaban un Mesías poderoso y victorioso, parecido al falso Dios, del falso evangelio de la prosperidad. Y uno dice, bueno, también, eso es responsabilidad de los pastores. Yo no tengo nada que ver con eso, que lo haga otro. Pero Colosenses 3:16, otra vez dice claramente, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, acá está la palabra que buscamos ahora, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cualquier hermano o hermana, no importa el nivel académico que tenga, ni el puntaje que haya manifestado en un test de capacidad intelectual que tenga, no importa. Cualquier hermano, cualquier hermana, salva por los méritos de Cristo, que tiene en su interior morando al Espíritu Santo, pues es una persona sabia, si ama las Escrituras, si vive de acuerdo a las Escrituras y si comparte las Escrituras, porque esa es la sabiduría de Dios. Y esa persona puede ser usada por Dios para la salvación de almas, para la santificación de los creyentes, en toda sabiduría
unos a otros. Esto está bueno también. Los falsos maestros de Colosas le hacían creer a los hermanos que la sabiduría y el conocimiento profundo estaba reservado solo a un grupito. La Biblia dice, no es así. Todos los hermanos pueden adquirir sabiduría si aman la palabra de Dios y si la usan en el ministerio. Dios va a usar a todo creyente, si ese creyente usa su palabra. ¿Entienden lo que quiero decir, no? No hay ningún secreto, no hay ningún misterio, no hay ninguna unción particular ni poder especial. Dios usa al que usa su palabra. Es simple. Vos querés ser usado por Dios, hermano, hermana, y vos decís, pero yo no soy pastor, yo no soy teólogo, yo no sé griego, yo no sé hebreo. Bueno, te animo a estudiar si querés en el futuro, hebreo, griego, pero mientras tanto te animo pensando esto. Dios te puede usar si vos usás su palabra. ¿Escuchaste eso? No tenés que ser un MacArthur para que Dios te use. Un Miguel Núñez, un Sugel Michelén. Gloria a Dios por esos hombres. Pero vos no sos como ellos. Pero tenés la misma palabra que predican ellos. No puede ser que haya cristianos que se sienten chiquititos, intimidados. ¿Cómo, hermano? Si Dios te dio su palabra poderosa en sus manos para salvar al incrédulo, santificar a la iglesia, convertir el alma, alegrar los corazones, aclarar la mente del que está confundido, y podemos seguir. Tenemos que trabajar, ser serios en las Escrituras. Y Dios nos va a usar. Es así. Por eso Pablo enfatiza tanto esto, ¿no? Que esa palabra amor en nosotros, y la forma concreta de que eso suceda es cuando nos amonestamos unos a otros, nos enseñamos unos a otros, nos aconsejamos unos a otros con esa palabra. Y cuando cantamos esa palabra, dice capítulo 3, verso 16. Otro tema preocupante, ¿no? El de la alabanza hoy en día. La alabanza también debe cumplir esta función. Nosotros cantamos cosas que nos enseñan verdades bíblicas respecto de Dios, de Cristo, de su obra, etc. Debemos cantar verdades que nos amonestan también, o que nos amonesten a vivir como es digno de ese Señor y de ese Salvador y de ese grandioso Dios. Tenemos que ser serios también con esto. Y elegir bien las cosas que vamos a ofrecer a Dios como canción en forma de alabanza. Bueno, vamos a ver cuál es el propósito de un ministerio así, que tiene a Cristo en el medio, en el centro, de todas las cosas. Lo dice el versículo también. Pablo dice, yo anuncio a Cristo, amonesto todo el tiempo, enseño todo el tiempo a todos los hombres en toda la sabiduría que encuentro en la Escritura. Con este fin, dice ahora, noten, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta real, bíblica, de un ministerio en una iglesia. Y uno debe ya, automáticamente, examinar su corazón y decir, ¿y yo qué estoy buscando? Lograr, alcanzar con el ministerio que Dios me dio para hacer. La meta del ministerio no es solo la conversión de las personas, sino la presentación de los creyentes sin mancha delante de Él. Me llama la atención, porque a diferencia de las metas contemporáneas, ¿sí?, que se presentan a los que quieren fundar iglesias, Pablo no buscaba llenar edificios, menos fabricar y después registrar decisiones. Él buscaba formar discípulos maduros en Cristo. Y uno tiene que preguntarse, ¿y yo qué estoy buscando? Ser perfecto en Cristo Jesús, como dice el texto, significa ser semejante a Cristo Jesús. La idea de la palabra se traduce perfecto acá, es la de comunicar algo que
está en proceso de perfección, aunque aún no ha llegado, ¿sí? Pero va a ser completo algún día, va a ser terminada la obra. Es como que Dios está pintando en la iglesia la imagen de su Hijo, y es obvio que todavía esa obra no está terminada, porque nos vemos unos a otros y sabemos que es así. No somos como Cristo todavía, lamentablemente. Tampoco somos lo que éramos, ¿no? Cuando el Señor nos encontró y nos salvó, ¿no? Pero todavía no somos como Cristo. Pero sabemos por este pasaje y tantos otros que algún día seremos semejantes a Él, porque le veremos, ¿se acuerdan? Tal como Él es. El que comenzó en nosotros esta buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo importante es que nosotros trabajamos hoy, ministramos hoy, usando la palabra de Cristo, anunciando a Cristo, con este fin. Que los hermanos, las hermanas, nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Por eso Pablo le escribió a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, estas palabras. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él tenía la meta siempre en mente, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta de un ministerio cristocéntrico. Existimos para que las personas conozcan a Cristo, crezcan en Cristo, vayan siendo conformadas a la imagen de Cristo con la esperanza de que por la obra del Señor finalmente esto será una realidad. No tenemos que caer, hermanos, en el error de pensar que hablar de Cristo, el Evangelio de Cristo, predicar el mensaje de Cristo o como sea, es un asunto apropiado solo para nuevos creyentes o solo para incrédulos. No, por favor, si toda la Biblia habla de Cristo. En el Antiguo Testamento se anuncia a Cristo a través de símbolos, tipos, los sacrificios, el tabernáculo, el templo, las profecías, etc. Y en el Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo en los Evangelios y se nos explica su persona, su obra, en el resto de las cartas. Y en Apocalipsis se nos muestra un Cristo que vuelve y que soberanamente va a reinar por los siglos de los siglos. ¿Cómo entonces podemos pensar que la doctrina de Cristo, que el Evangelio de Cristo, que el mensaje de Cristo es apropiado solamente para incrédulos o para recién convertidos? Si pensamos así, tenemos que quitar la Biblia de la mesa entonces. Porque Cristo es el espíritu, el centro, lo que le da vida, es la idea, a la profecía bíblica. En Filipenses, yo quiero poner un ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 8, Pablo está contando su conversión, básicamente. Y allí lo que cuenta es que todo lo que él había logrado en su religión, toda esa fama, toda esa autoridad, todo ese poder que había conseguido, todo ese respeto, al encontrarse con Cristo lo tuvo como pérdida, como basura. Él lo expresa así, en el verso 7. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno, eso sucedió en el pasado. Halló el gran tesoro, el maná escondido, Cristo. Y su alma está satisfecha. Y dice, todo lo demás, comparación con Cristo, pérdida. Pero y ahora que han pasado los años y que es un apóstol maduro, avanzado en el conocimiento de la palabra, ¿qué piensa de Cristo? Bueno, dice, versículo 8, y ciertamente aún hoy estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ven? Pasaron los años y el conocimiento de Cristo sigue siendo su mayor tesoro, su deleite más grande. Qué tremendo esto, ¿no? La conversión no es el fin de la tarea de la iglesia, es el comienzo. La salvación de Dios implica la liberación de la culpa del pecado que nos condenaba eternamente, ¿verdad? Pero también incluye la liberación del control del pecado acá en esta tierra. ¿Sí?
e implicará en su forma final la liberación completa del pecado en nuestra vida allá en la gloria. No podemos separar las cosas. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Según 2 Corintios 3:18, todos nosotros de que fuimos salvos estamos metidos en un proceso en el cual Dios va formando la imagen de su Hijo en nosotros, de gloria en gloria, ¿bien? Como por el Espíritu del Señor. Estamos metidos en ese proceso, hermano. Dios está formando a Cristo en nosotros. Ese es el punto. Ese es el punto. Y para eso, para madurarnos a la imagen de Cristo, Dios va a usar muchas veces las pruebas, la aflicción. No lo digo yo, lo dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Mas tenga la paciencia que se engendra en la prueba, ¿no? Su obra completa para que seáis perfectos. Ahí está la palabra. Maduros, perfectos y cabales, dice. Así que Dios usa el dolor para formar a Cristo en nosotros. Por eso, esos evangelios que mencioné anteriormente, que le prometen todo el tiempo a la gente una vida exenta de problemas y de dificultades y de aflicciones y esas cosas, no solo que mienten, sino que están negando parte de las herramientas que Dios usa para formar a Cristo en los creyentes. Dios usa el dolor, macana. Pregúntenle a Job. ¿Sí? Pregúntenle al mismo apóstol Pablo, que ha sido azotado, encarcelado por predicar a Cristo, ha sido tratado como un criminal, ha sido apedreado. Dios usa el dolor para formar a Cristo en nuestras vidas. Así que eso le da sentido al sufrimiento, ¿no?, de los creyentes. No sufrimos porque sí nosotros, porque tuvimos mala suerte, el destino, la fatalidad, ¿no? Es el Dios soberano formando a Cristo en nosotros. Así que te quiero alentar con eso, hermano. Si estás en aflicción, es Dios formando a Cristo en nosotros. ¿Bien? No sé lo que te pasa, pero sí sé que Dios lo va a usar para formar a Cristo, insisto. Pero en este contexto lo que Dios usa claramente para madurarnos, para perfeccionarnos, es ese anuncio de Cristo, es esa amonestación, es esa enseñanza de la cual habló Pablo anteriormente. Pablo dice, anuncio a Cristo, amonesto a los hombres, les enseño, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que Dios usa su palabra para formar a Cristo en nosotros. Pero en Efesios 5:27, alguno pensará, seguramente recordará, dice que Cristo murió por la iglesia para presentarla delante de él, ¿se acuerdan? Sin mancha, irreprensible, una esposa sin arrugas, etc. Pero Pablo dice acá, yo trabajo, yo amonesto, enseño, anuncio a Cristo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y en capítulo 1, verso 22 dice que es Dios quien nos salvó para presentarnos santos e irreprensibles delante de él. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el que presenta a los creyentes santos e irreprensibles delante de él? ¿Es Dios Padre? ¿Es Dios Hijo? ¿Son los creyentes que enseñan la Biblia como Pablo? ¿Y cuál es la respuesta? Que Dios usa tu ministerio, el mío, si es que usamos la Biblia, para perfeccionar a los creyentes. Mirá vos, a la imagen de Cristo. ¿No te sorprende eso? Tremendo. Es como una paradoja divina acá que se nos presenta, que le da una trascendencia eterna tremenda a lo que hacemos. Tremenda. Una importancia hermosa. Dios puede usar tu ministerio y el mío, si es que usamos su palabra, para perfeccionar a Cristo en las personas. Sí. Pensalo. Si vos estás ministrando jóvenes, adolescentes, jóvenes en edad universitaria, no sé, las damas de la iglesia, los adultos, los niños, Dios te puede usar, si vos usás su palabra, para formar a Cristo en ellos. Y esto es de un valor y una trascendencia que va más allá de estos breves años en la tierra.
Pero esto tiene un precio, hermano. Esto tiene un precio. Quizá ministrar de otra forma que la que se nos presenta acá, no sé, generaría otros resultados, ¿no? Pero ministrar así tiene un precio, que está expresado en el versículo 29. Ahí dice, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice, yo trabajo hasta el cansancio, hasta quedar extenuado es la idea, agotado. Yo lucho, agonizo, es la idea, sirviendo al Señor de esta forma. Tremendo. La palabra se traduce luchando, implicaba toda la disciplina que se imponía a un atleta para terminar en los primeros lugares y obtener una corona corruptible, un par de hojas de laureles entretejidas en la cabeza. Así como un atleta quizás muere a los manjares que quisiera comer, a los placeres que quisiera disfrutar y a las trasnochadas que quisiera experimentar para ganar una corona así, de ese tipo. Pablo, el siervo del Señor, está dispuesto a morir a su comodidad, a una vida centrada en sí misma, para ganar una corona incorruptible, ¿no? Delante del Señor. Lo que Pablo está diciendo es, yo me rompo el alma, eso es lo que está diciendo. Anunciando a Cristo, amonestando y enseñando a los hermanos, yo me mato trabajando todo el tiempo para que las personas sean cada vez más parecidas al Señor. Qué bárbaro. Y uno se tiene que preguntar, ¿y yo por qué me estoy matando en esta vida? ¿Qué es lo que me saca de la cama todos los días entusiasmado? ¿Cuáles son mis metas, mis propósitos? Es tremendo. Es tremendo. Yo no sé si Pablo era un extraterrestre o era un cristiano consagrado. A mí me parece que era un cristiano consagrado, ¿no? Un cristiano como vos y como yo, que vivió en un mundo también lleno de distracciones en cuanto a la perspectiva de los valores eternos, como el que vivís vos y yo. Sin embargo, él hizo de Cristo su mayor tesoro y él estaba dispuesto a matarse, ¿sí? Olvidarse literalmente de sí mismo, con tal de que más personas conozcan a Cristo, crezcan en Cristo y sean conformadas a su imagen. ¡Qué tremendo! Si yo te pregunto, ¿qué meta te pusiste para este año? Viste que en Navidad, Año Nuevo, generalmente uno escribe metas. No sé si sos de hacerlo, pero bueno, la mayoría lo hace. Y este año me gustaría tal cosa, comprar esto, hacer lo otro, viajar a tal lugar, esto, aquello. Está metido acá en tu agenda esa meta que Dios tiene para vos. Este año me voy a romper el alma, estudiando la palabra para usarla bien, para que Dios me use, me deje ver el privilegio del milagro, ¿sí? De la salvación, cómo Él convierte a alguien de su pecado a Cristo, cómo Él santifica a esa nueva criatura en Cristo y cómo es que va creciendo espiritualmente. Voy a trabajar para eso, voy a priorizar eso. No quiero que se me vaya la vida sin haberme dedicado a esto. No quiero llegar a fin de año otra vez, mirar para atrás y decir, el 2017 me había puesto esta meta, pero no viví para eso. No discipulé a nadie, no le prediqué el evangelio a nadie. No me preocupé por nadie. Vi a hermanos, un montón, que estaban pecando y viviendo desordenadamente y no hice nada por ellos. Qué triste, ¿no? Vivir así. Pero el mundo todo el tiempo nos está presionando a olvidar las cosas eternas y vivir como si no conociéramos a Cristo. Es asombroso. Con metas tan cortitas. Miren lo que dijo Pablo. Hermano, escuchá esto. Me humilla la vida de Pablo. En Corinto había gente que lo menospreciaba mal. Decía, este no puede ser un hombre de Dios, olvídense de Corinto, no lo escuchen. ¿Sabe por qué? ¿Dónde viste un hombre de Dios que sufra las cosas que sufrió él? Va a una ciudad, lo apedrean, va a la otra, lo encarcelan.
Va la otra y se arma un tumulto y lo quieren expulsar de la ciudad. ¿Dónde viste un siervo de Dios así? Los siervos de Dios son amados, son respetados. La gente se inclina ante ellos cuando pasan y dicen rabí, maestro, iluminado, gurú, no sé. Pablo no es, olvídense, él no es un siervo de Dios. Encima es feo, físicamente hablando. Su presencia personal es detestable. Todo eso decían en Corinto y mucho más acerca de él. Entonces Pablo se defiende, pero no porque él quiere que la gente empiece a pensar distinto, que todos lo aman y que es lindo y exitoso, no. Él se defiende porque no quiere que la iglesia, los hermanos que tanto amaba, queden en manos de esta gente. Mentirosa, mundana, bueno, etc. ¿Cómo se defiende? Se lo voy a leer. 2 Corintios, capítulo 11, versos 23 y 28. Dice, ¿ellos son ministros de Cristo? Estos que hablan mal de él, ¿no? ¿Son ministros de Cristo? Yo más, dice Pablo. A las pruebas me remito, ¿no? Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Ese es el precio de un ministerio cristocéntrico en el caso de Pablo. Tremendo. Encima sabemos que él padeció el mal de Elías. ¿Saben cuál es el mal del profeta Elías? Pensar que su ministerio es en vano, porque la gente no ha cambiado, no se ha arrepentido, no ha modificado su vida en respuesta a sus predicaciones. ¿Te pasó eso alguna vez? Que pensás que estás trabajando en vano, que esa clasecita que estás dando cada domingo con fidelidad, estás pensando que los chicos ni te escuchan, estás pensando que los jóvenes a los que les enseñás no valoran lo que haces, no le importa la palabra de Dios, tu discípulo falta, es infiel, vos decís, ¿para qué hago lo que hago? Que lo haga otro. Bueno, ese mal también lo sufrió Pablo, no solo Elías, lo sufrió Pablo. Él dice a los Gálatas, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo era un hombre igual que vos y que yo, hermano. Sufría las mismas frustraciones, decepciones en el ministerio. Ha sido calumniado, ha sido humillado. Le han pagado mal por dar bien. Lo han acusado de todo lo que se le podía acusar a una persona. Pero él encontró en Cristo su tesoro más grande. Más grande. Él no se está quejando, ¿eh? Él está tan contento de sufrir por su maestro. Lo toma como el mayor de los honores, la mayor credencial que puede exhibir un siervo de Dios. Sufro por mi Señor, porque Él sufrió por mí. David Livingstone dijo esto: prefiero estar sufriendo en el corazón de África, haciendo la voluntad de mi Señor, que sentado en el trono de Inglaterra, pero lejos de ella. Solo puede decir estas palabras alguien que encontró en Cristo su mayor tesoro. Otro misionero, John Patton, dijo, él se fue a servir al Señor en una tribu antropófaga, que comían carne humana. Entonces una persona se le acercó en la iglesia en una de las charlas que estaba dando y le preguntó, ¿no tiene miedo de ser comido por los caníbales? Este hombre respondió, todos moriremos y seremos comidos por gusanos algún día. Prefiero morir sirviendo a mi Señor y ser comido por caníbales que vivir para el placer, la comodidad o el dinero y morir comido por gusanos. Pasión por Cristo, ¿entienden? Pasión por Jesucristo. No solo conocían la doctrina de Cristo, amaban a Cristo. Dependían de Cristo. Querían que Cristo sea conocido por todos lados. Y no les importaba el precio. Y uno dice, ¿pero quién puede vivir así, Mariano? Baja un cambio.
Pará, estamos en Argentina, ¿no? Año 2017. Pará un poco. ¿Quién puede vivir así? ¿De dónde sale el poder que nos puede capacitar para vivir de esa manera? Bueno, ese es el cierre del mensaje, del versículo 29. Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder es de Él, dice Pablo, pero actúa en mí. Ahí está la respuesta. El poder de Cristo actúa, opera, trabaja, capacita, santifica, sostiene, bendice, alegra el alma de sus siervos para que vivan de esa forma. Para que vivan y mueran de esa forma, si es necesario. La voz activa ahí del verbo trabajo lo que muestra es que esto es una responsabilidad que Pablo ha asumido. Yo soy el que trabajo. Yo tomo una decisión de fe, me voy a esforzar, me voy a matar, voy a romper el alma por amor a mi Cristo. Pero la voz media del verbo actúa implica que mientras Pablo trabaja, obedece, se esfuerza, es Dios el que lo llena de su poder y lo capacita para hacer la tarea y para dar fruto. Así que el creyente decide obedecer al Señor que tanto ama y Dios le da el poder para hacerlo. Así funciona la vida cristiana. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No se trata solo de orar, no se trata solo de estudiar la Biblia, se trata de, vamos a usar la expresión de Pablo, de agonizar si es necesario, sirviendo al Señor. Y esto es hermoso verlo, porque uno predica a Cristo, pero es Dios el que salva las almas. Uno amonesta a las personas, pero es Dios el que las santifica. Uno enseña la palabra, pero es Dios el que edifica al hermano. Uno aconseja, pero es Dios el que aclara la mente del hermano. Uno abraza, llora con el que sufre, pero es Dios el que lo consuela y restaura su alma. Y así podemos seguir. Yo oro, pero es Dios el que responde como Él quiere. Yo estudio su palabra, pero Él me da luz para entenderla. Uno planta, otro riega, dice Pablo, pero es Dios el que da el crecimiento. Uno peca y confiesa, pero es Dios el que restaura. Uno corre al trono de la gracia, como dijo Miguel hoy, buscando socorro, porque no da más. Y es Dios el que concede misericordia y gracia para seguir adelante. Uno quiere tirar la toalla, pero es Dios el que la levanta. ¡Qué grande! Es así. Uno siente que trabaja en vano muchas veces, muchísimas veces, pero Dios es el que se glorifica en la debilidad. Así que, hermanos, un ministerio cristocéntrico. Cristo, su palabra, deben ser el centro, son suficientes. Él debe ser nuestro mensaje, nuestra meta y nuestro motor, el poder, ¿sí?, del cual depender para hacerlo. ¿Sintieron hablar de Hudson Taylor ustedes? Misionero inglés que abrió, por así decirlo, el camino del Evangelio en el interior de China. Este hombre, hermano, estuvo 51 años predicando el Evangelio. 51 años predicando el Evangelio. En el camino de llevar el Evangelio a China, perdió a 3 de sus hijos. A sus 2 amadas esposas, enviudó 2 veces. Y más o menos yo conté, leyendo su biografía, a unos 59 amigos y consiervos en el Señor. Y quizás fueron más, no estoy muy seguro de eso. Yo conté 59 amigos, compañeros de servicio al Señor. ¿Qué los sostuvo?
¿Cómo puede ser? A mí me falta, no sé, cosas que pienso que me faltan para llegar a fin de mes y ya me desespero. ¿Y cómo puede ser que este hombre haya vivido así? Haya sufrido lo que sufrió y haya muerto como murió, predicando a Cristo. Uno de sus biógrafos escribió esto. Dice, Hudson halló en Cristo la satisfacción para su alma. Él no podía deleitarse ya con nada, solo con la presencia de Cristo. Para él, vivir sin ella, es decir, sin la presencia de Cristo, era vivir sin la luz del sol. Y ministrar sin ella era quedar agotado, sediento, carente de la ayuda de Dios. Hay ministerios que giran alrededor del pastor, de la denominación, del poder, de la unción, del apóstol, del profeta, del teólogo favorito. Pero nosotros, hermanos, en esta generación, siendo lo que somos y nada más que eso, tenemos la posibilidad y el privilegio de edificar un ministerio donde Cristo sea el centro. Y la gente que venga acá, porque Dios la envía, se vaya de aquí pensando en Cristo. Si no es creyente, convertida por Cristo. Si es creyente, transformada, consagrada a Cristo, conformando su vida, su matrimonio, la de sus hijos, etcétera, su ministerio, a la imagen del de Cristo. Pero jamás vamos a poder hacer eso si nosotros no tenemos comunión con Cristo. Si no buscamos a Cristo. Si no pasamos tiempos a solas con Cristo. Se acaba la mecha. Se va a apagar. Vamos a orar. Estaría bueno que si Dios te habló, hermano, hermana querida, hables con Él, ¿no? No sé. Y que juntos podamos sumarnos a esta hermosa tarea de edificar algo que glorifique a Cristo.